Aquí de nuevo en el Poder de la Tarde, en este día dedicado a la salud, estamos el doctor Alejandro Cambiaso y quien les habla, Pedro Ángel, director de Resumen de Salud y periodista especializado en informaciones de salud. Como habíamos anunciado, hoy tenemos un plato fuerte, así como es todos los martes, y es que tenemos a una médico internista que nos va a hablar de síndrome metabólico. Ella nos lo va a explicar en breve. Y hoy es un día muy especial porque se conmemora, dentro del mes de la lucha contra el cáncer de mama, hoy se conmemora el Día Mundial de la Sensibilización del Cáncer de Mama, y en todo ese contexto conecta con el síndrome metabólico. La especialista que tenemos es la doctora Mariana Báez de Guterman. Ella es médico evaluador en Seguro Reservas y también es una alta ejecutiva allá en Seguro Reservas. Muy buenas tardes, doctora Báez de Guterman. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación, doctor Cambiaso, muchas gracias. Bueno, un placer compartir contigo en la tarde de hoy y con todos los televidentes de los martes de salud del Poder de la Tarde, que se ha constituido como una especie de toque de queda, donde tenemos la oportunidad de compartir de forma dinámica con muchos de los televidentes. Más adelante vamos a pasar con la sección donde los involucramos con llamadas, con preguntas, etcétera. Pero yéndonos de forma directa al tema que nos atañe, ¿qué es el síndrome metabólico, doctora? Bien, el síndrome metabólico básicamente es un conjunto de trastornos que por sí dan el nombre de síndrome. Un síndrome es un conjunto de trastornos que básicamente van a aumentar el riesgo de que una persona tenga un accidente cerebrovascular, que es lo que comúnmente o coloquialmente la gente le dice trombosis, derrame. También es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo los infartos al miocardio o infarto al corazón. Entonces se constituye de varios trastornos, como acabo de mencionar, entre ellos el aumento del azúcar en sangre o el aumento de la glicemia en sangre, aumento de la presión arterial o hipertensión arterial, también el aumento del colesterol total, de la disminución del colesterol que le dicen el colesterol bueno, que es el colesterol HDL, y también con aumento, como les dije, de la glicemia y de la circunferencia abdominal. Entonces, básicamente esto va muy ligado con lo que es la obesidad, claro está, porque cuando hablamos de obesidad estamos hablando de un trastorno que también uno de los síntomas o de la manera que lo podemos diagnosticar es viendo cuál es el índice de masa corporal del paciente y también viendo esa circunferencia abdominal, midiéndola. Básicamente de estas dos maneras nosotros podemos ver si una persona es obesa o no. Bien. Entonces, como les acabo de mencionar, el síndrome metabólico tiene diferentes consecuencias o derivan diferentes consecuencias. Entre ellos está el problema de que tú te puedes derivar en una diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque el que tiene un síndrome metabólico presenta también algo que se le llama resistencia a la insulina. Bien, el cuerpo de manera normal produce la insulina, el páncreas lo produce. Entonces la insulina lo que hace es que ese alimento que tenemos y que deriva al final, luego de que se metaboliza, deriva en glucosa, esa glucosa sea adquirida por las células del cuerpo y por ende pueda ser usada como energía. Bien, entonces cuando hay una resistencia a la insulina, la glicemia aumenta porque la insulina no puede hacer su trabajo. Entonces eso deriva en un aumento de la glicemia y puede entonces producir una diabetes mellitus tipo 2. De una forma práctica, Pedro Ángel, y resumiéndole a los televidentes, para que en un formato de bullets, ¿verdad? Sí. Puedan entender rápidamente en qué consiste y tengo o no un síndrome metabólico. Exacto. Está muy vinculado, como dijo la doctora, al sobrepeso, pero sobre todo a nivel truncal, cintura Exacto. abdominal, hígado graso. Sí. También elevación de los triglicéridos, sí. Disminución del colesterol bueno, del HDL, aumento de lo que es el azúcar y aumento de lo que es la presión. Yo creo que de esa manera, de una forma bien práctica, podemos englobar lo que es el síndrome metabólico y entender de que tener un síndrome metabólico me hace o me brinda mayor predisposición a desarrollar enfermedades del corazón, del cerebro, oculares, entre otras. Por eso este tema es tan importante. Por eso quisimos traer este tema en el día de hoy,
para conversar también sobre ya qué es el síndrome metabólico, ¿verdad? Sí. Pero en segundo lugar, ¿cómo lo podemos tratar? Bien, antes de pasar a la parte de cómo lo podemos tratar, es importante saber que la prevención es fundamental. ¿Por qué? Porque por lo menos en el pueblo dominicano es muy común que veamos la obesidad como algo que lo subestimamos. Y la obesidad, como ya acabamos de mencionar, va muy ligada al síndrome metabólico. Entonces, en el momento que hagamos consciente a la población de que debemos de llevar una prevención adecuada, entonces vamos a poder evitar que esas enfermedades que son fatales, como los infartos, los ACV, que son los accidentes cerebrovasculares, disminuyan radicalmente y la calidad de vida mejore mucho. Entonces, entre los factores de riesgo del síndrome metabólico está la inactividad. Sabemos que el sedentarismo, la falta de actividad física influye muchísimo en lo que es la obesidad. La dieta también, una dieta rica en grasas. Tenemos que mencionar también estos alimentos que son ricos en calorías y las bebidas que son ricas en calorías, como son las bebidas azucaradas, que son tan comunes, la famosa Coca-Cola, los refrescos, el alcohol tiene también una cantidad de calorías vacías que no le aportan nada al cuerpo. Entonces, básicamente esos son como factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que haya un síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo lo podemos combatir? Básicamente atacando los factores de riesgo, teniendo una vida más activa, por ejemplo, teniendo 30 minutos de ejercicio diario, procurando que la dieta mejore, que haya una mayor ingesta de alimentos ricos en fibra, vegetales, cereales integrales. Entonces, también el hecho de dejar de fumar. Obviamente sabemos que el hábito tabáquico está muy ligado, con lo que es las enfermedades cardiovasculares. Entonces, básicamente. Doctora, y todo lo que usted dice conduce a la alimentación y a estilos de vida, pero también me llama la atención que es un síndrome que tiene varias garras. Por un lado, provoca hipertensión o afecta. Por un lado tenemos a diabetes, por un lado tenemos los ACV, que también se le llama, las trombosis. O sea, son como varias cosas que además, según usted nos explica, lo más importante es la prevención. Fíjese que usted no ha dicho nunca, bébase tal pastilla, haga, no, camine, coma saludable, etcétera. Yo quiero entenderlo mejor. Yo soy periodista, ustedes son médicos, la audiencia ahí supongo que habrá mercadólogos, periodistas, además. Porque hace unos años yo estuve en un congreso de la Unión Médica en Santiago y empezaron a hablar de eso y ahí fue que yo aprendí eso. Justamente el ministro de Salud, que es médico internista y es especialista en estos temas, entonces es como muy abarcador y uno no sabe por dónde coger. Yo quiero que usted me sea más específico y nos diga a nosotros lo que no sabemos mucho en términos científicos de eso, nos diga, mire, ¿cómo se le produce un síndrome metabólico con la conexión en la hipertensión, con la conexión en la diabetes, con el ACV? Explíquenos eso, por favor. Ok, en primer lugar, la obesidad es la base, como quien dice, de todo. El síndrome metabólico no es que te conduce, es que que te conduce a hipertensión, lo que pasa es que es parte del síndrome metabólico. Entonces, básicamente, lo que tenemos que tener pendiente es, hay factores que son modificables y hay factores que no son modificables como factores de riesgo. ¿Qué tú puedes modificar? Tú puedes modificar tu estilo de vida, volverte más activo, cambiar tu dieta, dejar de fumar, pero hay cosas que... Dejar los traguitos. Dejar los traguitos. O limitarlos, porque no hay que dejar, limitarlos. No la gente, ¿no? Claro. Pero sí es importante ver que hay factores que no son modificables. Por ejemplo, el sexo masculino, y lo lamento por los masculinos, por los caballeros, tiene mayor riesgo de presentar un síndrome metabólico, tiene mayor riesgo cardiovascular. El hecho también de la raza, los que son de raza afroamericana tienen mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, un síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la población de manera de poder prevenir? O sea, lo que tenemos que hacer es atacar esos factores que sí son modificables, mejorando la dieta, como acabo de mencionar, haciendo actividad física, dejando de fumar y básicamente yendo a controles preventivos, medición constante o frecuente de niveles de tensión arterial, de niveles de glicemia para determinar en caso de que haya un proceso prediabético, etcétera. Siempre preventivo. Preventivo, bueno, siempre. Y de igual forma, creo que es importante también motivar a toda la teleaudiencia a realizarse un chequeo médico preventivo.
una evaluación médica general. Y en estas evaluaciones médicas lo primero que se hace es conocer el paciente, su historial médico, porque hablábamos ahorita, acaba de mencionar la doctora, que hay factores que son modificables y otros que no. No podemos cambiar nuestra genética, no podemos cambiar las enfermedades que tuvieron nuestros padres o nuestros familiares, pero es muy importante para el médico, para poder establecer un plan de acción, de alimentación o inclusive de tratamiento, conocer esos detalles. No es lo mismo tratar a un paciente hipertenso de 40 años que llega por primera vez a la consulta, si ese paciente, su padre se murió a los 45 años de un infarto, si ese paciente tiene un hermano que también tuvo una patología cardiovascular en edad temprana. Entonces, en estos casos tenemos que ser más agresivos. También el tema de la raza, como hablaban, no solamente la afroamericana, sino los mismos latinos en sentido general. Estamos viendo una muchísimo mayor tendencia, no solamente a sobrepeso, a obesidad. Se hablan de cifras en el país de alrededor de un 68% de personas que están en sobrepeso, que es realmente alarmante. 13% de diabéticos, un porcentaje importante de hipertensos, pero también otro de los factores que tenemos que tomar en consideración y que sí podemos tomar acción son aquellos que sí son modificables, como los cambios en el estilo de vida y la dieta. Pero en esta evaluación inicial, aparte del historial médico, el examen físico. Muchas veces tocando, palpando, viendo, podemos detectar muchas condiciones y midiendo la misma cintura abdominal, haciendo un análisis de composición corporal, donde podemos ver también la cantidad de grasa que tiene un paciente, qué tan hidratado está el paciente. Y posteriormente a eso, dependiendo también de la edad y sus antecedentes, pruebas de laboratorio, de azúcar, riñón, hígado, páncreas, inclusive la insulina en sangre, para saber si el paciente también, o pruebas de curva de tolerancia a la glucosa, si tiene predisposición a desarrollar diabetes, si tiene ya niveles de presión arterial un poquito alta que pueda desarrollar hipertensión. Y ser proactivos, no hay que esperar tener una dolencia para ir al médico, tenemos que acudir de forma proactiva, hacer nuestra evaluación general y a partir de ahí cuidar nuestra salud como un bien preciado. Muchas veces tenemos dentro de nuestras principales prioridades, mi carro lo llevo al taller de forma fidedigna, lo cuido, le echo aceite y tomo 20.000 medidas, pero la salud a veces no se toma como un patrimonio familiar. Entonces, yo creo que en el programa de hoy, si nos vamos con ese mensaje de que tenemos que cuidar la salud de las personas, de la familia y verlo como parte de nuestro patrimonio familiar, creo que habremos cumplido la misión. ¿Y con qué frecuencia, doctora, hay que hacerse esos chequeos preventivos que sugiere el doctor Cambiaso? Y dependiendo de la edad, anual, cada 2 años, el de 20 años, el de 30, el de 40, el de 15, es el caso mío. El de 15. ¿Con qué frecuencia esos chequeos preventivos? Bueno, se recomienda que se hagan chequeos anuales, pero siempre teniendo en cuenta que ya de la parte, dejando un poco de lado lo que es la parte cardiovascular, siempre es bueno que los hombres y las mujeres llegada a cierta edad se hagan chequeos más regulares, chequeos que se salen un poquito más de lo que acabamos de mencionar, que son mediciones de glicemia, de perfil lipídico, de hipertensión, de tensión arterial, sino que nos vayamos un poco también a la historia del familiar que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque una persona que haya tenido un padre que tuvo un cáncer de colon, digamos, un cáncer de próstata, ya tiene que comenzarse sus chequeos un poquito más temprano. Ya eso es bueno que sí los hombres en este caso se hagan sus chequeos con urología, con los urólogos, las mujeres obviamente hacerse sus chequeos regulares con ginecología. Incluyendo los 20 años, porque se está muriendo mucha gente joven de cáncer y de todo tipo de cosas. Es que por ejemplo, el síndrome metabólico, la hipertensión no tiene que ver con edades. O sea, inclusive hay trastornos de hipertensión que no son debido tanto a trastornos hereditarios, sino que también pueden ser por trastornos renales, y eso se ve mucho en pacientes jóvenes, 20 y pico de años. O sea, cada día es más frecuente ver pacientes de 20 años con hipertensión. Ok, y perdón, doctora, y todo eso conecta también con algo que no hemos mencionado, que ustedes no han mencionado, que son los médicos, que es con enfermedades crónicas no transmisibles. Exacto. Aunque usted ya mencionó diabetes, hipertensión. Está la insuficiencia renal. Doctora, el doctor, yo creo que tras la pausa vamos a hablar de cáncer de mama, cómo se conecta el síndrome metabólico. Porque el cáncer de mama, ustedes han dicho siempre a los médicos que tiene un componente de mala alimentación y hábitos alimenticios. Entonces, todo eso conecta
con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Es así, doctora? Sí, es así. Inclusive es importante que veamos a la obesidad no tanto como algo estético, porque lamentablemente mucha gente lo ve simplemente como algo o un trastorno estético, porque no saben el trasfondo que viene de un problema de obesidad. No es solamente problemas cardiovasculares, no es solamente problemas de accidentes cerebrovasculares, tenemos que irnos un poquito más allá. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas que se ven afectados. Por ejemplo, el sistema locomotor, que es el sistema de sostén del cuerpo, se puede ver afectado por ese exceso de peso. Puede haber osteoartrosis, puede haber también la misma artritis. Cuando un paciente tiene artritis, tiene dificultades para movilizarse, para hacer actividad física, y eso deriva entonces en obesidad. Y como acabas de mencionar, el problema del cáncer, el cáncer de mama también es un cáncer muy frecuente en pacientes obesas. ¿Por qué? Cuando hay un aumento de esa grasa, esto predispone al cáncer debido a que hay un aumento en el nivel de estrógenos, en la síntesis de estrógenos, y esto hace que la persona sea más propensa a tener un cáncer de mama. En el caso de las mujeres, lo quiero mencionar como cáncer de mama por el día que estamos conmemorando hoy, pero realmente sí está ligado a muchos otros tipos de cáncer. A muchos otros tipos de cáncer. Esa conferencia que yo oí aquella vez del médico internista Daniel Rivera, que hoy es ministro, hablaba mucho de cáncer. Sí. Y uno quiere entenderlo desde lo simple, entiéndase, como colesterol alto, cuando me sofoco, cuando esto, lo otro, pero hasta lo estético funcional, como es el caso de la obesidad. Claro, así es. ¿Qué otro tipo de cáncer, doctora, son los más frecuentes que se pueden derivar del síndrome metabólico, el síndrome metabólico? Bueno, entre los otros cánceres también se encuentra el cáncer de hígado. El de la vesícula no es tan frecuente, pero sí se han descrito cáncer de vesícula debido a esto. Cáncer de próstata, pero no es tan común. Es más común el cáncer de mama. Sí. También yo creo que vale mencionar lo que es el cáncer de páncreas, sí, que es un cáncer también que tiene una alta incidencia en lo que se respecta mortalidad, en lo que a mortalidad se refiere. Sí. Por lo que sin duda la obesidad aumenta el índice de riesgo de los diferentes tipos de neoplasias y cánceres. Y no es un fenómeno simple, porque en muchas ocasiones también no solamente tiene que ver con hábitos de alimentación y de hacer ejercicio, sí, sino también tiene una carga genética importante. Así es. Vemos que hay muchos pacientes que tienen trastornos hormonales como síndrome de ovario poliquístico, exacto, o que tienen hipotiroidismo, o que tienen también deficiencia de algunas hormonas, entre otras, o simplemente vienen ya de una familia multigeneracional de pacientes que son obesos, y la verdad que para esos pacientes mantenerse en un peso adecuado es mucho más retador que para aquellos pacientes, sí, que tienen un metabolismo mucho más activo, que vienen de familias que tienden a ser más delgada que otras. O sea que sí, definitivamente es importante cuando se ve un paciente obeso que pueda ser manejado por endocrinólogos, por especialistas, y que tenga un seguimiento completo. Hay inclusive trastornos también, ahora que hemos visto con la pandemia, vemos mucha depresión, sí, vemos muchos trastornos, sí, de la ansiedad, entre otros, por lo cual es que es una enfermedad que tiene múltiples caras, múltiples dimensiones, por lo que su manejo, al igual que el síndrome metabólico, requiere de una atención médica integral y especializada. Doctora, me gustaría también que nos comentara, en base a lo que es el síndrome metabólico, ¿cómo podemos concientizar en términos de prevención, no solamente al público de forma individual, sino, por ejemplo, a nivel de las empresas? ¿Qué acciones podemos tomar en términos de salud pública, en términos de salud colectiva, que nos ayuden a entender la dimensión de este problema y a que se genere un cambio de hábitos? La verdad que no tenemos una cultura preventiva fuerte, sí, en República Dominicana, y se requiere un esfuerzo interinstitucional, involucrar la academia, involucrar también la parte que tiene que ver con políticas públicas, pero también el empresariado, entre otros. Exacto. ¿Qué acciones recomendaría en ese tenor? Sí, tal como conversamos, la prevención es sumamente importante. Entiendo que en la parte de las empresas, bueno, ya yéndonos un poquito a la parte de la población en general, no tanto a empresas en sí, es importante las campañas de concientización, saber que uno de los factores de riesgo importante para el síndrome metabólico es el hecho de tener un nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen una educación de cómo preparar adecuadamente los alimentos, cuáles son aquellos alimentos que son mejores para
su salud. Y regularmente la dieta que tiene es una dieta pobre. Entonces, hacer campañas de concientización, como acabo de mencionar, para que la población pueda entender un poquito cuáles son aquellos alimentos o grupos alimenticios que tienen que consumir con mayor avidez. A nivel de empresas, algo importante que se puede hacer y que estoy consciente de que muchas empresas lo hacen, tengo la dicha de laborar en una empresa donde sí se preocupan mucho por los colaboradores, hacer campañas de concientización, campañas que promueven la actividad física, que te promueven a ponerte en actividad, de que busques de tu salud. Entonces, básicamente entiendo que esa es una manera de que ellos puedan, las empresas, hacer esa labor social, ayudando a sus colaboradores a promover ese tipo de salud. Doctora, y dentro de esa campaña, ¿se pueden incluir, por ejemplo, usted que es médico internista, tengo entendido que los internistas conocen el cuerpo entero de la A a la P, ¿no? ¿Se puede incluir, por ejemplo, que las empresas con su personal relacionado, suplidores y demás, hagan, por ejemplo, bicicletadas para que la gente monte bici, o caminatas, o maratones, u otro tipo de actividades que fomente la actividad física, sobre todo? Sí, básicamente eso es súper importante. Gracias a Dios nosotros el pasado domingo tuvimos un maratón que fue promovido por el Banco de Reservas en base a su 80 aniversario. Y tuvo muy buena acogida, y este tipo de actividades, como lo dices, también las cicletadas, pueden ser actividades de patinaje, cosas que promuevan a la actividad física, eso es fundamental. Yo creo que también es de gran importancia el involucramiento del sector asegurador en lo que tiene que ver con la promoción y con la prevención. Se pueden desarrollar estímulos para premiar de una manera u otra, ya sea con primas más estables u otros mecanismos, a aquellos asegurados que lleven un buen control de su hipertensión, de su diabetes, de su peso, entre otros. Y de igual forma desarrollar programas también preventivos dentro de las organizaciones que vinculen hacia esos hábitos saludables hasta a bonos empresariales. O sea, en muchos otros países también vemos la tendencia de que se le dan 2 días al año a las personas para realizarse sus evaluaciones preventivas. Y yo creo que un punto fundamental es motivar esto, motivar las evaluaciones preventivas, porque nos permite tener un norte, en primer lugar saber y tener una ruta crítica, un mapa. ¿Cómo está mi estado de salud hoy? ¿Qué condiciones yo tengo hoy que mejorar? ¿Qué factores de riesgo tengo y puedo cambiar? ¿Qué enfermedades las tengo ahí de forma silente comenzando que puedo tratar? Si tengo que hacer un cambio o un reajuste de tratamiento, lo puedo hacer de forma proactiva, no necesariamente ya cuando el problema es demasiado grande. Entonces tenemos que motivar, y reitero, las evaluaciones preventivas. Un chequeo médico a tiempo puede salvar su vida. Y en lo que respecta a cáncer de mama, el autocuidado, el autochequeo, hacerse las mujeres jóvenes su sonomamografía y verse con su mastólogo, verse con su ginecólogo, las mujeres por arriba de los 40 años, con 35 años y con factores de riesgo, hacerse su perfil mamario, que incluye también la mamografía, la sonomamografía y ese seguimiento especializado. Tenemos definitivamente que hacer hincapié en la promoción y en la prevención de la salud. Vamos a pasar ahora a otro espacio también de cortes comerciales, y vamos a volver con nuestra entrevistada y vamos a continuar hablando de síndrome metabólico, de hipertensión, de diabetes, y en un momentico vamos a comenzar ya con las llamadas telefónicas. No se pierdan, y señor director, nos vamos a un corte comercial.